¿Qué opinás de lo que, escuchaste lo que estábamos leyendo al principio, este cuento adaptado a los requerimientos de hoy? Sí, lo escuché, no lo conocía, lo escuché por primera vez. Y bueno, tenía un tono humorístico, me parece. Ustedes Claro, estaban claro. viendo, no era, Esa es la no era, intención. claro, esa era la intención. Este, pero bueno, sí, yo creo que está bien adaptado. Igual, igual hoy por hoy, para cuentos, para todo lo que son expresiones artísticas, es un tiempo bastante difícil, porque Mm. a la Ujú. mínima te censuran por cualquier cosa traída de los pelos. A que a uno le parezca que esto es ofensivo, ya te Sí. arruinan un Bueno, trabajo, pero ¿no? tal vez tiene que ver con el trabajo mismo sobre la obra. Por ahí sí es algo que está hecho con seriedad por ejemplo, una parodia de los cuentos de hadas. Si está hecho Claro. con un objetivo claro, me parece que no es herir al otro, porque la parodia tiende a ser eso, a hacer un recurso humorístico, tomar una obra de base y usarla para reírse. Pero digo, si tiene una intención clara y un objetivo que sea tal vez generar un mensaje claro, me parece que no tiene por qué ser motivo de censura, ¿no? Siempre va a haber alguien que está en contra de eso, sin duda. Y más hoy, en este momento en el que estamos todos hipersaturados de redes y que vivimos pegados a las pantallas. Y bueno, por un lado se democratiza la opinión, pero por otro lado hay gente que ni mira y opina, ¿no? O ni Claro. piensa, Claro, sí, sí. todo tramitado, ¿no? Ni se preocupa en averiguar un poco más si opina. Y Sí, esto, a veces también se da que es como una especie de oleada de palo para una obra que quizás la persona que le está dando palo ni siquiera la vio, o ni siquiera la leyó, ni siquiera. Y es Exacto. porque dicen los demás que está mal. Sí, sí, exacto. en esto de los cuentos yo creo que hay dos posturas y me parece que son las dos válidas, ¿no? Unos que dicen, bueno, de dejar el cuento tal cual es y entender el contexto en el que están, que también estamos aprendiendo, porque podemos decir, bueno, Blancanieves se escribió en tal contexto o se hizo la película en tal contexto y de eso aprendemos. Y bueno, y esta oleada de querer cambiarlo como si así cambiáramos la opinión, ¿no? Solamente diciendo. Para mí las dos son válidas, pero me afilio más a la primera, dejar el cuento tal cual está y poder decir, bueno, que era en un contexto dado, que tal y cual cosa, pero que ahora apuntamos a esto otro, me parece que enseña más. No sé qué opinan los demás, qué opinas vos, Andrea, y qué opinan los demás. Mira, yo he visto también, o he leído como otras versiones de los cuentos de hadas. He leído análisis de los cuentos de hadas. Por ejemplo, hay uno que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Capaz que alguno en algún momento lo leyó, o vos que das clases, capaz que lo leíste. Pero hay otra lectura un poco más profunda, ¿no? Que va hacia otras capas. Y creo que no es una lectura para todo el mundo tampoco. Porque de repente, bueno, podemos pensar en que en ciertos contextos, a una niña que desobedezca a la madre y cruce sola un bosque es un peligro, no solo por los animales, sino por la gente enemiga o de la aldea o de lo que sea que habite ahí, ¿no? Ahora también lo sería, o sea, creo que la validez no, en cierto sentido no la pierde, pero sí que es aplicable a un contexto, ¿no? Claro. Hay otras interpretaciones, qué sé yo, que tienen que ver con sentidos más profundos y que a mí a algunos me parecen disparatados, pero tiene que ver con quien la lea, ¿no? Porque yo no soy psicóloga, ni soy socióloga como para entender cierto grado o ciertos tipos de lectura, ¿no? Sino que Claro, esta opinión que yo doy desde opinemos, ¿no? Tampoco, creo, me parece que deconstruye más agarrando el cuento y diciendo, bueno, en qué época es escrito y todo, aprendemos, en mi opinión, aprendemos un poco más. También en esto que decís de los cuentos, por ejemplo, está el de Caperucita Roja, que lo debes de haber leído, la versión de El Lobo Feroz. Para ver la otra mirada, cómo sería si el lobo contara la historia de Caperucita Roja, y está muy buena también, no lo y conozco, ponerse en el lugar. Está muy buena también. Yo se las cuento a los niños porque siempre presentan al lobo feroz como el malo del cuento,
Y en esta otra versión se ve que el lobo dice, bueno, esta niña entra a mi bosque, me empieza a decir cosas, empieza a arrancar mis flores, empieza a contar todas esas cosas, entra a la casa de la abuelita, empieza a decirme que nariz, que esto es una maleducada, y te da como a pensar, bueno, sí, que también el lobo no era trigo limpio. Sí, creo que está bueno todo ese tipo de ejercicios. Me parece que yo estoy en contra de cualquier tipo de censura en las obras. O sea, si hay alguien que le ofende una obra, que no la lea, que no la vea, y que deje el libro al resto que la quiera consumir. Porque si arrancás a decir, bueno, censuro esta porque no me gusta por tal detalle, ¿por qué no censurás la otra? Y no sé, con ese criterio ya llega un punto en el que empezás a censurar todo y queda, digamos, las cosas que le gustan al que tiene el poder de censurar. Entonces, llegamos a un punto súper peligroso en el que vamos hacia, en ese camino vamos a los universos de Andrea, ¿no? En el que oprimidos y deprimidos, por no podernos expresar. Claro, hay que entender también cuándo fueron escritos, quién lo escribió, y como decís vos, bueno, el que no les guste ya en este momento tal o cual autor, también va que va una ola, ¿no? Como que alguien dice, bueno, sí, no, Neruda, qué disparate lo que escribió, y van todos, linchemos a Neruda. Y así como que se va dando esa vorágine que no está buena a veces, porque hay que entender también que hay una persona que sentía así, que bueno, por ahí ahora no, por ahí sí sigue sintiendo así y está bárbaro porque está. Y al que le guste que siga consumiendo su arte y al que no que se corra, pero tampoco es como esa masividad de decir, bueno, peguémosle todo a tal o cual artista porque no nos gusta lo que pensaba. A veces representa también una época, ¿no? Lo que soy, y bueno, y su conducta también, porque a veces la obra es muy buena y el artista no fue buena persona, o capaz que adhirió a conductas de la época que ahora son mal vistas. Bueno, hay muchos casos de escritores o, bueno, de artistas en general que han sido censurados porque sí, han cometido actos que son totalmente reprochables, que lo eran en su época, pero que pasaban más desapercibidos porque no se hablaba de ciertas conductas, y ahora sí. Y bueno, lamentablemente llegó a destiempo, ¿no? Claro. Y va a tener que ser la obra es independiente del artista, ¿no? Sí. Claro, generalmente, igual es una opinión, ¿no? Claro. La obra es una visión de algo, pero sí, claramente que se puede leer una obra, eso de Neruda, una obra, no todo, porque hay partes de su obra que son demasiado, adhieren demasiado a su época, pero hay obras que creo que sí, que trascienden el estilo de la época y hoy se pueden leer. Pero Andrea, vos como profesora de literatura, ¿no tomarías una obra de Neruda justamente para aprender de lo que era de la época y poder de ahí dar un salto y hacer ese aprendizaje? Yo, por ejemplo, lo tomaría desde ahí, capaz. Claro. Sí, por ejemplo, podría, no sé, una obra de las más herméticas y vanguardistas de él, sí, para ver qué lenguaje se utilizaba en esa época, ¿no? Cuál era la estética que se utilizaba, totalmente. Y compararla con lo que es una estética parecida que se utilice hoy, un modelo similar, sí. Claro que sí, cuando damos clase de literatura hacemos ese pasaje, ¿no? Nos tenemos que concentrar en la época, en formas de vida. Bueno, la época se estudia en relación a la sociedad que permitió que esa obra fuera creada. Pues si vos te pones a pensar en un escritor como, no sé, un escritor futurista como Julio Verne, capaz que hoy una persona lo lee y no sé, no le atrae, un adolescente no le atrae. Y no tiene la misma implicancia. Claro. Es un producto de su época. Hoy puedes decir, pero esta pavada, mirá la máquina que inventó acá, mirá lo que está pensando. Mirá o Stevenson, mirá si iban a andar de galera y bastón caminando por la luna. Bueno, pero el hombre llegó a la luna, lo que pasa es que no hay oxígeno y no se puede andar de forma, pero sí pasó, ¿no? El evento pasó. Si yo lo leo al revés, ¿no? Si lo leo con la mirada que tengo hoy, voy hacia atrás. Como si toma algún cuento erótico antiguo
Dice que qué inocentada. Algunos, Claro. algunos son. Algunos, ¿no? Otros Algunos, como sí. el Marqués de Sade, Sí, mirá, sí, obvio. eso, eso, pobre. Sí, tal cual. Y mucho, ¿no? Lo mismo. Si nosotros miramos los cuentos de hadas con la mirada de un niño, bueno, puede ser didáctico, pero si profundizamos un poco más podemos entender tal vez la causa de por qué no se puede andar por un bosque caminando de noche, ¿no? ¿Por qué no se puede confiar en cualquier persona? ¿Por qué no tienes que agarrar la comida al que te ofrece una señora desconocida, ¿no? Que puede tener veneno o lo que sea. Bueno, hay un montón como de... Ahí sacamos un montón de aprendizajes, ¿no? Ah, sí. Para los niños. Para los niños. Es un problema para los niños también, pero... Sí, igual esos cuentos clásicos de hadas, son muy simbólicos y Claro. se hacían tanto, era para el niño, pero también muchos eran para los adultos, los propios cuentos. Sí. Porque, y bueno, los adultos lo que buscaban era el mensaje que estaba oculto en el cuento de hadas. Claro. Uh-huh. Que después, bueno, con el pasar de los tiempos se fueron modificando algunos cuentos. Sí. Por ejemplo, que Disney adoptó muchos cuentos que eran de los hermanos Grimm, por ejemplo, que eran muy distintos. Lo modificaron para hacerlo más para niños, pero en realidad, si vas al cuento original, y tiene algunas cosas que hoy nos resultarían un poco turbias, ¿no? Pero era parte del simbolismo y de que eran para adultos también. Claro, sí, de que hay de que el mensaje también tenía que ser, bueno, absolutamente didáctico, ¿no? No podés, te tiene que dejar una enseñanza que te quede bien clara. Porque Disney sí hace eso, alivianar el mensaje y transmitirnos una versión para niños que no van a pensar demasiado tampoco, ¿no? Se van a entretener. Claro. Había un escritor de la antigüedad una frase famosa que decía enseñar deleitando, bueno, pero separadas es como difícil para mí entenderlo, ¿no? Tiene que entretenerse, pero también aprender, no solo entretenerse. O que sea un aprendizaje, porque si no es aburridísimo también, claro. ¿no? Pero si es algo entretenido y que además te enseña, ahí ya cambia. Creo que ahora se está dando un poco más el tema de que tengan dibujos que sea entretenido para el niño, pero también tenga un mensaje que es más complejo para el niño, pero lo entiende el adulto que lo está acompañando a ver el dibujito. Claro. Sí. Sí, hay algunos, no sé, yo creo que, por ejemplo, los dibujos que yo miraba no eran así. Tom y Jerry no era así, era como una cosa tan violenta y desgraciada para el gato. Claro. Luego ahora tiene otro nivel, sí, me parece. Hay gente que con otra mentalidad mucho más formada, sí, en el aprendizaje de los niños detrás de eso. Después de los Teletubbies, el mundo cambió. Claro. Pero los Teletubbies eran re turbios. Por eso, después de eso hubo que cambiar sí o sí, si no, ya sé, si ese era el tope a donde podían llegar, bueno, si no cambiaban ahí, no íbamos. No cambiaba más. Claro. Bueno, Andrea, querés